Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí en otro episodio más de Bellamente Podcast y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el poder de nuestras creencias, nuestro sistema de creencias. Así es de que quédate con nosotros porque hoy vamos a aprender acerca del poder de las creencias, vamos a conocer cómo se forman, cómo estas impactan, pero también al mismo tiempo cómo podemos transformarlas para que sean funcionales en aquellas áreas o aquellas creencias que de pronto han resultado limitantes para cada uno de nosotros. Para esto quisiera iniciar este tiempo con una historia de justamente que expresa el poder de estas creencias y tiene que ver con un gran líder del siglo XX, Nelson Mandela, quien fue un hombre que se opuso al sistema en el cual estaba viviendo. Y todo partió a raíz de una creencia que tenía en su mente. Y la creencia que él tenía era de que la historia de Sudáfrica podría ser diferente, en el que la esclavitud podría culminarse y que podría no solo marcar una historia diferente dentro de los habitantes, sino que también políticamente podrían generar una nueva historia en todos los ámbitos culturales, políticos para este país. Entonces, Nelson Mandela tenía una creencia firme y esa creencia firme era acerca de que podía haber libertad, podría haber justicia y podría haber oportunidad. Después de muchos años de lucha que incluso le costó su libertad física, puesto que fue apresado justamente por sus ideas que se oponían al sistema opresor de aquel tiempo. Estando en prisión, él seguía promoviendo y aún se afirmaba más sus creencias, logrando en 1990 comulgarse o posicionarse y ser el primer presidente sudafricano, el primer presidente de color. Esta historia es muy impactante porque demuestra el poder que tiene una idea en una persona y cuando ésta está enfocada y determinada a poder alcanzarla a todo aquello que se pueda atrever. Con esta historia, que tal vez pudiera ser un poco como lejana a ti y a mí por el tiempo que tiene, que sin lugar a dudas es muy cercana y conocida y demuestra mucho de lo que puede lograr una persona, quiero decirte que el sistema de creencias que cada uno tenemos nos puede llevar a lograr cosas tan grandes y que seguramente tú ya has logrado, porque todos tenemos creencias que nos han conducido a lo largo de nuestra vida y que justamente este tipo de creencias nos han llevado y nos han acercado o nos han limitado y nos han paralizado en aquello que nosotros hemos querido hacer o en aquello que has querido acercarte. Entonces, hoy vamos a iniciar posterior a esta historia hablando de cómo se forma este sistema de creencias y de qué se trata ese sistema de creencias. Y este sistema de creencias tiene que ver con todos los conceptos que nosotros generamos a lo largo de nuestra vida, en especial en la infancia, aunque esta se va modificando, pero que llegan a conformarse conceptos básicos como qué es la vida, quiénes somos nosotros, qué es la familia, qué es el amor. Y este sistema de creencias se desarrolla y se conforma a través de aquellas experiencias significativas para cada uno de nosotros. Pueden ser experiencias significativas de manera positiva o también de manera muy desagradable. Y en la vivencia de esas experiencias se desarrolla en nosotros una interpretación con la cual adquirimos y nos acompaña en el caminar de nuestros días. Sin lugar a dudas, la infancia y parte de la adolescencia son tan cruciales en el desarrollo de nosotros como seres humanos en nuestras etapas posteriores, puesto que muchos de los conceptos que nosotros llegamos a desarrollar de nosotros mismos, conceptos de lo que es el amor, empiezan a reproducirse solo en las etapas posteriores. Y hoy justamente a través de este podcast, la intención de esto es de que puedas tener un tiempo en el cual puedas indagar y puedas diferenciar, identificar en ti cuáles son esas creencias que han estado, que puedas tener conocimiento acerca de cómo es que las
creencias impactan en nuestra vida, pero también que puedas llevarte un tip y puedas llevarte una alternativa de que esas creencias, si tú las quieres modificar porque estás identificando que están deteniéndote, que no te están permitiendo acercarte a hacer y ser lo que tú quieres, pueden ser modificables y puedas llevarte herramientas de cómo poder hacerlo. Así es de que quisiera que me acompañaras en una imagen en el que pudieras traer a tu memoria uno de esos eventos significativos para ti en tu infancia, que tiene que ver sobre todo con la gente que estaba a cargo de tu cuidado. Tal vez tus papás, tus abuelos, la gente que pasaba mayor tiempo contigo, y que pudieras recordar cómo era esta convivencia en la que se referían hacia ti. A algunos seguramente que lo primero que vendrá a la mente son aquellas etiquetas acerca de su forma de ser, ¿no? Como quien era muy inquieto, quien rompía cosas, algunas experiencias a través de las cuales se pronunciaba el eres esto, y probablemente tú vienes de un hogar en el que contaste con el privilegio en el que se afirmaban cosas positivas de ti. Tal vez eres inteligente, tú puedes, pero la verdad es que el gran promedio de las personas, y sobre todo latinas, es que los ambientes y la manera a veces en la educación está más marcada por los pronunciamientos en los aspectos positivos, como el no entiendes, siempre lo mismo contigo, el nunca vas a poder. Y todas estas expresiones que empezaron a formarse y adherirse en el concepto de ti mismo, empezaron a desarrollar tu identidad. Y esto no quiere decir que realmente lo sea, sino empezaron a formar parte de lo que es la identidad. No solo tiene que ver con lo que hayas sido directamente, sino a veces también este sistema de creencias está conformado por los eventos de los cuales tú participaste, aunque no tenían que ver precisamente contigo. Experiencias como tal vez un evento familiar, tal vez tú no eras el festejado, pero fue festejado alguien más, y la convivencia, un momento de alegría en el que toda la familia se reunió, que la pasaron bien, y este evento, sin lugar a dudas, te dejó una creencia, te dejó una sensación en la que tal vez te sentiste amado, te sentiste a gusto y creciste con esa idea de querer tener y formar una familia por esa experiencia que tuviste. Pero también es cierto que muchas de esas experiencias familiares, por ejemplo, en el caso cuando se viven tipos de violencia dentro de matrimonios o en hogares, al tipo de agresiones verbales, físicas, emocionales, esto genera una creencia de un rechazo, el no querer repetir lo mismo, y vas adquiriendo y se van desarrollando conceptos que nos llevan a veces a distorsionar realidades y empiezan a generar en nosotros algo que se llama error cognitivo, y es que nosotros empezamos a conceptualizar ciertos conceptos de una manera errónea debido a las experiencias que hemos tenido. Es por esto que es tan importante el cómo impactan ese sistema de creencias en nuestra vida. Pues impacta en la percepción que tenemos de nosotros mismos, es lo primero. ¿Cómo es que nosotros nos percibimos? Tiene que ver justamente con este sistema de creencias que se desarrolló en nuestros inicios, en nuestra etapa de nuestra infancia, incluso en las experiencias escolares. Si fuiste un chico, una chica que tuvo experiencias de éxito en el deporte, destacaste en el deporte, creciste con la idea de que eras muy bueno o que eras muy buena, y eso seguramente está reflejado en la vida actual, en la que o puedes llevar una vida deportiva, una vida adherida un poco como a tu estilo de vida, el deporte, el ejercicio. También es muy común que cuando tenemos experiencias en la infancia, por ejemplo, de un bajo rendimiento académico, y que alguien de tus maestros o tus padres te dijeron es que tú no eres bueno para esto,
indudablemente nos limitamos en automático y crecemos con esta idea, y hay quienes han tenido la oportunidad de poder identificar y descubrir que no es de que eran malos, simple y sencillamente necesitaban otro tipo de ayuda y descubrieron un talento. Pero el gran promedio es de que esas ideas marcan de tal manera en la que la forma en percibirnos a nosotros mismos podemos hacerlo de una manera incorrecta. También el sistema de creencias afecta la manera en cómo percibimos la vida, cómo percibimos el mundo. Indiscutiblemente, cada uno de nosotros tenemos una percepción distinta de lo que es la vida. Podemos leer a través de diferentes posts, en diferentes medios de comunicación, a través de conversaciones, cuando alguien dice, pues para mí la vida es, y hay quienes pueden descifrar o pueden describir que la vida hay para quienes es una aventura, la vida para quienes es un juego, para quienes es una gran experiencia, pero también tú puedes escuchar que hay quien dice, para mí la vida no vale nada. Y todo esto va muy marcado por aquellos sistemas de creencias, por aquellas creencias que desarrollaron de acuerdo a estas experiencias que se hayan tenido. Entonces, la manera en la que nos percibimos nosotros, la manera en que percibimos a los demás, impacta mucho. Una persona que constantemente genera un rechazo hacia los demás, hay un juicio hacia los demás, marcando primeramente todo aquello negativo que pudiera haber, habla indudablemente de la manera en la que se percibe a sí mismo, porque es tan automático. La manera en la que nos percibimos a nosotros es inmediatamente la manera en la que reflejamos el cómo interactuamos con los demás. Las personas que tú puedes observar que regularmente lo primero que hacen en una conversación es destacar y apreciar el talento del otro, son personas que a sí mismas se valoran, a sí mismas pueden identificarse, personas con valor. Pero todo lo contrario sucede cuando nosotros hemos tenido esas experiencias en las que escuchamos un constante rechazo. Y esto, la manera en la que impacta, tiene que ver también con la manera en la que nos conducimos, indudablemente en cómo percibimos lo que nos rodea. El segundo impacto es la manera en la que nos conducimos hacia lo demás. La manera en la que genera una reacción emocional en nosotros es cómo estamos percibiendo las cosas. Hay unas expresiones que son muy comunes, incluso expresiones que son parte dentro de la psicología, dentro de la psicoterapia. Decimos que la vida no es como es, la vida es como se percibe. Cada uno percibimos la vida de una manera distinta y esto va basado justamente a ello. El hecho de cómo nosotros percibimos también es la manera en la cual nosotros nos comportamos y respondemos a la vida y respondemos ante las situaciones de la vida. Hay para quienes en base a esas experiencias pueden responder ante un conflicto como un desafío, pero hay quienes lo pueden mirar como una desgracia y la manera en que se interpretan genera un abismo completamente grande en cómo vamos a reaccionar ante las cosas. Pero si tú eres una persona que tuviste una experiencia de vida en tu infancia, en tu adolescencia, que está marcada por no tan buenos recuerdos, no tan buenas vivencias, y a partir de ello se generó en ti una deformación de ti mismo que te ha llevado a tener una baja autoestima, ha carecido de una autoimagen saludable, de una autoconfianza saludable, quiero decirte que estas creencias pueden ser modificables. Hay quienes estas creencias, este sistema lo clasifican en dos y se clasifica como en creencias limitantes y creencias funcionales. Y esas creencias limitantes tienen que ver con todo aquello, como la palabra lo dice, nos limitan a poder mirarnos, a poder ser y poder hacer todo aquello que nosotros quisiéramos. Y lo primero que se interpone es el no puedes. Y tenemos ese autosaboteador dentro de nosotros muchas veces. Justamente no porque, como lo mencionábamos en otro episodio, no precisamente es porque sea tu voz repitiéndola, sino que se ha repetido por tanto tiempo dentro de ti que has creído que es tu propia voz, pero en realidad es la reproducción
de todas aquellas voces que nosotros escuchamos alrededor a lo largo de nuestra vida, de nuestras experiencias, y que ahora esas voces se han formado o se han hecho incluso como en tus expresiones constantes y afirmaciones con respecto a ti, con respecto a los demás, con respecto a la vida. Indudablemente estamos viviendo tiempos en los que estamos bombardeados de tanta información, de situaciones que acontecen, y la manera en la que cada uno valora y responde a las situaciones tiene que ver justamente con eso, con ese sistema de creencias. Recién escuchaba yo algo que me impactó y me gustaba mucho, y decía que las crisis del ser humano son expresiones de la vida de una manera generosa para permitirnos transformar, vivir y crecer de una manera distinta. Y este es un sistema de creencias distinto al que seguramente nosotros hemos estado expuestos o has estado expuesto, en el que una crisis la puedes ver como una tragedia o como el final de algo para acabarse para siempre. Entonces, la manera en la que cómo impacta la forma en la que nosotros percibimos las cosas tiene que ver justamente con este sistema de creencias. Y yo no sé con cuál es la creencia que tú puedas estar identificando, pero para ayudarte a poder identificar cuál es esa creencia que en ti puede estar marcando y cómo es que tu sistema está siendo limitante funcional, es el que tú revises aquellas áreas en las que tú puedes sentir mayor plenitud y aquellas en las que puedes sentir mayor frustración. La clave en una y en otra tiene que ver con tu sistema de creencias. El que tú te sientas mayor plenitud en un área tiene que ver también con la manera no solo en la que percibes las cosas, sino la manera en la que te has conducido para lograr, para tener, para desarrollar aquello que tú estás observando. Indudablemente pasa lo mismo en el lado opuesto. Entonces, yo quiero invitarte a que mientras tú estás escuchando este podcast puedas recordar cuál es aquella creencia de ti mismo que te limita para poder hacer aquello que tanto anhelas, aquello que incluso mirarte a ti mismo. Tal vez no es hacer, el simple hecho de poderte mirar, de poderte sentir de una manera distinta. Yo decirte que hay una manera de poder transformarlo, hay una manera de poder cambiarlo. Y quiero darte 3 alternativas que pueden ayudarte en este proceso. Y lo número 1 es identificarlas, que es parte de lo que en este momento te he estado invitando a hacer. Identificar cuáles son esas creencias que continuamente están dentro de ti y que puedas identificar no solo aquellas creencias limitantes, sino incluso aquellas creencias que son funcionales, que te llevan a moverte, que te llevan a hacer aquello que tú has querido, y que puedas hacer un recorrido en tu mente de aquellas cosas o aquellos momentos en los cuales tú te has sentido tan bien, y tiene que ver justamente con esa creencia que ha sido funcional. Número 2, tiene que ver con el reflexionar. Poder reflexionar acerca de esa creencia, el identificar realmente de dónde vino, de dónde partió, por qué se adquirió, y que el empezar a desmenuzarla, esa creencia, empezar a reflexionar sobre ella, irte al paso número 3, y es generar una nueva creencia, una que sea funcional. Hay algunas frases que nos pueden ayudar en este ejercicio, porque no solo se trata de irnos a lo opuesto, no solo se trata de creer que no valgo, ahora creer que sí valgo. Muchas veces esto puede parecer en nuestra mente incluso hasta como una mentira, y decir, no es cierto, porque nos vamos a un opuesto, y no es porque no sea cierto, sino que el desarrollar frases que sean familiares contigo y que puedan ser creíbles para ti, te llevarán indudablemente a poder dar esos pasos para que camines, atravieses en ese caminito que te lleven a poder apropiarte de esas creencias funcionales. Y parte de esas frases que puedes utilizar tienen que ver con el estoy aprendiendo, frases como el por ahora, el estoy en camino,
frases como el estoy en proceso de. Y voy a ponerte un ejemplo que pueda servirte de ayuda justamente en esta identificación. Y tal vez es de que a ti mismo te percibes como una persona miedosa y decir, no, es que yo soy muy miedoso. Y estas frases a veces parecen tan inofensivas y puedes decir, no, es que sí lo soy. Y el agregar y el determinar una frase como parte de tu identidad genera tanta limitación. Lo primero que tengo que decirte es que la experiencia que tú hayas tenido no determina tu identidad. Y esa es una experiencia de miedo que tú tuviste, pero que indudablemente puede ser transformada y cambiada. Entonces puedes cambiar esa frase de soy miedosa por el estoy aprendiendo a enfrentar mis miedos. Esa frase de estoy aprendiendo a enfrentar con valentía los desafíos. Va a llevar a tu mente a un estado de no quedarse paralizado, porque justamente lo que hacen esas creencias limitantes es nos paralizan y nos mantienen hasta cierto punto en un estado de confort, porque a nuestro cerebro no le gusta el desafío, a nuestro cerebro no le gusta el dolor, no le gusta el trabajo, le gusta automatizar. Y lo que tiene automatizado es justamente una serie de creencias que no le implican esfuerzo, que no lo llevan a esforzarse en nada, sino a mantenerse en un lugar estático, en un lugar cómodo, incómodo, pero ahí mantenerse. Y cuando nosotros empezamos a nuestro cerebro a conectarlo con frases como estoy en proceso, estoy aprendiendo, estoy en camino a, nos llevan a una actividad, a una acción. Y eso también genera en nosotros un estado de mayor confianza. El salir y el transformar esas creencias limitantes en creencias funcionales. Estas 3 estrategias o tips que yo te estoy dando no se limitan exclusivamente a estos, pero son 3 con las que tú puedes iniciar. Sin lugar a dudas, el conversar, el poder externar y el poder hablar acerca de lo que te está generando temor, de aquello que puedes identificar que es una creencia sobre ti mismo o sobre algo que te genera miedo, que te está limitando. Sin lugar a dudas, eso va a permitirte poder recibir ayuda. Por eso siempre aconsejaré y podré recomendar que la psicoterapia es una muy buena alternativa en este proceso. Pero también recordarte que hacemos terapia no solo dentro del consultorio, hacemos terapia incluso en las conversaciones con un amigo, en las conversaciones familiares. Y si eres padre o madre con hijos pequeños o adolescentes, incluso jóvenes, yo te invito a que pongas atención en ese lenguaje que tú estás emitiendo constantemente en casa. ¿Cuál es ese lenguaje que regularmente se utiliza? Es un lenguaje que genera confianza, afirmación, o es un lenguaje que constantemente está en una limitación. Si eres padre de hijos pequeños, que son tiempos de crianza y de educación a veces un tanto desafiantes, y a veces es tan fácil en el que nosotros podamos determinarle y adjudicarle al niño como rasgo de su personalidad una conducta. Y esto queda marcado de tal manera que pues hasta nuestra vida, la etapa adulta, a veces tenemos que estar trabajando para tratar de desconstruir esa creencia. Estamos viviendo tiempos en que los jóvenes, por ejemplo, están ante muchos desafíos laborales, desafíos en el ámbito relacional, sentimental, en el que no como en otros tiempos en el ámbito laboral, ahora está habiendo muchas oportunidades, pero también esas muchas oportunidades están requiriendo de nuevos perfiles para los cuales como papás necesitamos apoyar en formar. Se ha determinado a base de muchos estudios que se han comprobado en el ámbito laboral que las personas más eficientes dentro de un trabajo no precisamente son las que poseen mayores talentos académicos o intelectuales, sino tiene que ver con las personas que son y manejan una mayor inteligencia emocional, que pueden tener una mayor confianza en sí mismo. Tiene que ver con un carácter, y ese carácter se desarrolla indudablemente
en los hogares donde nosotros crecemos, pero también en los ambientes que nosotros desarrollamos. Si tú hoy estás identificando aquello en lo que puedes identificar de que estás paralizado, que no puedes avanzar, quiero decirte que no eres la única persona. Habemos mucha gente que hemos atravesado por esos momentos. Este podcast, como lo he dicho y lo mencionaré las veces que sea necesario, es una expresión de esa movilidad de creencias limitantes a funcionales, y yo creo mucho en la generosidad de la vida, creo mucho en el que yo soy una persona creyente, creo en que hay un Dios que nos formó. Yo creo que hay un Dios que nos formó, nos creó con un propósito para esta tierra, pero que también trasciende, y que junto con ello nos dotó de habilidades, de talentos, pero al mismo tiempo también nos hizo necesarios entre nosotros mismos para contribuir en otros con esos talentos, con esas habilidades que otro posee, y en conjunto podamos ser esas personas de propósito y podamos ir afirmando y creciendo en nuestro interior. Y dicho esto, es referente a que probablemente la limitación que tú tengas, al lado de ti y cerca de ti hay una persona que puede ayudarte y puede contribuir para poder salir de esas zonas limitantes. En mi caso fue así. A lo largo de mi tiempo, de mi desarrollo, justo ayer, al revisar justo lo que íbamos a hablar hoy, revisaba yo algunos programas, revisaba yo algunos escritos que tengo, y a mí me encanta escribir, me encanta escribir, y hubo una etapa en la que yo lo hice muchísimo más consistente y escribía yo sobre mí, sobre lo que yo iba aprendiendo, y puedo ver cómo es que no faltó gente cercana a mí en la que pudiera darme una palabra de afirmación. Evidentemente también existe la gente que alrededor pudiera no creer en ti, pero hay gente, y hay gente precisa, la gente necesaria y correcta que cree en ti. El problema de esto no es que alguien más cree en ti, sino esto te lleva para que te apoyes de esa gente y te ayude a lo que realmente es el desafío, a que tú puedas creer en ti, que puedas creer. Y cuando hablo de creer en ti, hablo acerca de poder creer en el que puedes trasladar esas creencias limitantes a creencias funcionales, en aquello que incluso podrían estar en este momento bloqueándote para tener una relación, para hacer un emprendimiento, para desarrollar una buena comunicación con tu hijo. A veces caemos en conceptos. Este sistema de creencias es tan estratégico en el que sale de una manera que a veces no lo percibimos. Por eso es tan importante el poder verbalizarlo, el poder hablarlo, porque cuando hablamos con alguien podemos identificar a veces dónde está esa creencia. Cuando tú hablas, identificas. Algo que pasa muy, muy continuamente dentro de la terapia es que justamente cuando los pacientes están expresando lo que sienten, lo que pensaron, lo que vivieron, es ahí cuando hablando lo dice, oh, ahora estoy cayendo a la cuenta de, o ahora puedo identificar esto. Y eso es súper normal. ¿Qué es lo que pasa? Que como nos sentimos en un ambiente y en un espacio cómodo, seguro, podemos expresarnos con una mayor libertad, sabiendo que no vamos a ser juzgados, y eso nos permite poder hacer consciente aquello que ha estado trabajando de manera inconsciente en nosotros. Con estas 3 herramientas que yo te doy, el identificar, el reflexionar, y el reemplazar esas creencias, pueden ayudarte a acercarte a mirarte a ti mismo. Lo primero que necesitamos, que es transformar el autoconcepto, y posteriormente cambiar el concepto de lo que te está rodeando, que es necesario para aquello que tú quieres ser y hacer. Recuerda que a través de nuestra página de Bellamente Podcast, tanto en Instagram como en Facebook, vamos hablando y vamos dando algunos tips que pueden ayudarte en este proceso. Sin lugar a dudas, no solo es dar herramientas, sino también es educar nuestra mente, es dar información que pueda ser aplicable y funcional para que podamos hacer de nuestra familia, de nuestro ser, un lugar mejor, seguro y pleno.
Nos vemos en el siguiente episodio de Bellamente Podcast y síguenos en todas nuestras páginas.